¿Crees que un rugido puede salvar una vida? ¿Que un corazón partido puede volver a latir gracias a un león? Esta no es una historia cualquiera. Es un viaje real, brutal y hermoso, donde el abandono, la pérdida y la violencia se cruzan con lo más puro del amor entre un humano y un animal. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a estremecer, te va a cambiar. Si crees en segundas oportunidades y en el poder que tienen los animales para sanar lo imposible, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este video con quien necesita creer otra vez. Carlos ya no esperaba nada de la vida. A sus 54 años, vivía solo en una casa modesta en Setúbal, una ciudad costera de Portugal, donde el viento huele a mar y los tejados viejos crujen con las gaviotas del amanecer. Pero en su casa ya no había cantos, solo silencio. Un silencio denso, insoportable. Desde que su esposa, Elena, murió en un accidente hace 7 años, Carlos había dejado de ser él. Cerró su taller de mecánica. Vendió las herramientas que había coleccionado durante décadas. Conservó apenas el terreno, la casa y un viejo Renault oxidado que apenas arrancaba. Su rutina era gris. Se levantaba con el sol, regaba unas pocas plantas, comía lo justo y se sentaba en el porche a mirar el vacío. Las paredes estaban cubiertas de fotos viejas, sonrisas congeladas de una vida que ya no existía. No tenía hijos, no tenía visitas, nadie tocaba su puerta. Y sin embargo, cada noche, antes de dormir, Carlos se decía lo mismo. Uno más, solo un día más. Una mañana fría de otoño, con el cielo cubierto y el aire cargado de humedad, Carlos salió al bosque cercano para recoger leña. Caminaba entre ramas secas con su chaqueta raída y una cesta de mimbre cuando escuchó algo que lo hizo detenerse en seco. Un gruñido. Pero no uno cualquiera. Era grave, profundo, lleno de dolor. Pensó que sería un perro herido. Se acercó con cautela entre los matorrales, apartando hojas, hasta que lo vio. Y lo que vio le heló. La sangre, en medio del barro, temblando, con el cuerpo cubierto de garrapatas y la pata trasera torcida en un ángulo antinatural, había un cachorro de león. Estaba moribundo, la piel pegada al hueso, heridas abiertas en el cuello, como si hubiera estado encadenado. Los ojos, aunque apagados, tenían un brillo que no era humano. Era una súplica salvaje por vivir. Carlos dio un paso atrás. Su corazón se aceleró. ¿Un león? ¿Aquí? Pensó en un circo ilegal, en tráfico de animales, en lo que fuera, pero no había tiempo para respuestas. Ese animal estaba muriendo, y en el fondo de su alma rota, Carlos supo que no podía dejarlo ahí. Corrió de vuelta a casa, llenó un balde con agua, carne cruda del congelador, una manta vieja. Regresó con el corazón en la garganta. El león no se movía, pero al oler la carne, alzó apenas la cabeza. Carlos se agachó. No habló, solo ofreció. El cachorro comió desesperado, bebió, luego apoyó la cabeza en el barro, agotado. Y ahí, en medio del bosque, Carlos hizo lo que nadie habría hecho. Lo levantó en brazos y lo llevó a casa. Esa noche, el cobertizo donde Carlos guardaba herramientas se transformó en refugio. Acomodó al cachorro sobre una cama improvisada de paja, colocó una manta encima, le limpió las heridas con suero fisiológico y sin saber por qué, comenzó a hablarle. No sé de dónde vienes, ni por qué estás aquí, pero ahora estás a salvo. ¿Me oyes? Estás a salvo. Lo llamó Thor, porque aunque el animal estaba al borde de la muerte, había en sus ojos una tormenta contenida, una fuerza dormida que aún no se rendía. Los primeros días fueron agónicos. Thor no comía solo, no se movía, vomitaba cada pocas horas. Carlos se despertaba cada 2 horas solo para comprobar si seguía respirando. Le daba agua con una jeringa, caldo con avena. Le ponía música clásica en un pequeño parlante. Cada noche le hablaba como a un hijo. Le contaba historias de Elena, de su taller, de los sueños que ya no tenía. Y poco a poco, el león respondió. Primero movió la cabeza. Luego, con esfuerzo, se incorporó. Al tercer día, Carlos sintió una lengua áspera lamerle la mano. No lloró, pero esa noche, cuando apagó la luz, por primera vez en años, sonrió en la oscuridad. Era una batalla sin garantías, pero ambos,
Hombre y león parecían tener una razón para seguir. El invierno pasó como una enfermedad lenta, pero con la llegada de la primavera, algo cambió. Thor ya no era un cachorro moribundo. Corría, jugaba, rugía bajito, como si riera. Carlos decía que eran sus risas felinas. Construyó un cercado con materiales reciclados, una pileta plástica, colchonetas viejas, cuerdas colgando. El león se adaptó como si siempre hubiese vivido allí. Se revolcaba bajo el sol, se escondía tras arbustos, acechaba sombras por diversión. Carlos volvió a cantar mientras cocinaba, a hablar solo sin sentirse solo. Se reía cuando Thor le robaba la ropa del tendedero. Había vuelto a sentir que el mundo tenía colores. Eran inseparables. Caminaban juntos por el bosque. Dormían cerca, separados apenas por una pared. En las noches tranquilas, se escuchaba el ronroneo de Thor como un motor lento. Y en los atardeceres, Carlos solía acariciar su melena incipiente y decir: «Nunca pensé que volvería a levantarme, pero tú me salvaste». Lo que no sabía es que esas palabras algún día serían proféticas. Una tarde de verano, mientras Carlos regaba el jardín con una manguera vieja y Thor lo seguía como un perro enorme, algo inesperado ocurrió. Un joven vecino, curioso por los rumores, grabó un video desde lejos. Apenas unos segundos. Carlos caminando con un león como si fuera lo más normal del mundo. Lo subió a redes sociales. Y en cuestión de días, el video explotó. «Hombre vive con un león en su patio trasero», decían los titulares. Algunos se escandalizaban, otros lloraban. Miles compartían la historia, preguntándose si era real. Y lo era. Una ONG local se presentó en su puerta. Querían revisar a Thor, asegurarse de que el animal no estuviera sufriendo. Los Soundos examinaron, vieron el refugio, hablaron con Carlos, observaron la interacción y tomaron una decisión que sorprendió a todos. Thor podía quedarse, con condiciones, claro, cercas reforzadas, cámaras, supervisión, pero podía quedarse. Carlos lloró esa noche, no de miedo ni depresión, lloró de alivio. Porque Thor ya no era solo un sobreviviente, era su familia. Y así, lo que empezó como un acto solitario de compasión, se transformó en un símbolo. La tranquilidad no duró para siempre. Una noche, mientras recogía ramas en el bosque, Carlos oyó otro lamento, más agudo, más desesperado. Lo encontró atrapado en un alambre oxidado, sangrando, temblando. Era un pitbull. Tenía el lomo desgarrado, espuma en la boca, las patas en carne viva. Todo en él gritaba: peleas clandestinas. Carlos lo levantó sin pensarlo. Lo limpió, lo curó, le preparó una cama. Lo llamó Rex. Thor observó todo desde lejos. No rugió, no se acercó, solo miraba en silencio. Pero había algo en sus ojos que no estaba allí. No era celos, era desconfianza. Los días siguientes fueron tensos. Rex comía en silencio, sin mirar a nadie. No aceptaba caricias. Gruñía bajo cuando Thor se acercaba. Carlos se decía a sí mismo que el amor podía con todo, pero algo en el aire ya estaba cambiando. Los días pasaban y la tensión crecía como una cuerda que se estira sin romper. Rex no cambiaba. Seguía distante, frío, con la mirada clavada en el vacío. No dejaba que Carlos lo tocara. Comía en un rincón y dormía solo. Más inquietante era cómo miraba a Thor. No con miedo, con algo peor, odio contenido. Thor, por su parte, no reaccionaba. Solo lo observaba, silencioso, alerta. Carlos intentaba hacer que se aceptaran. Les hablaba con ternura, les leía en voz alta, les mostraba fotos de Elena, como si pudiera unirlos a través del recuerdo. Pero cada intento fracasaba. Y una tarde, mientras Carlos contaba una historia a un grupo de niños visitantes, uno de ellos preguntó: «Señor Carlos, ¿no le da miedo vivir con un león?» Carlos sonrió. Miró a Thor acostado al sol y respondió: «Lo que da miedo no es lo que ruge, es lo que guarda silencio y espera el momento de atacar». No sabía entonces que acababa de describir exactamente lo que estaba por suceder. Era una mañana extrañamente calurosa para la primavera. Carlos había dormido mal. Había soñado con sombras, con rugidos,
con una caída. Intentó ignorarlo. Preparó café. Saludó a Thor, que estaba bajo su árbol favorito. El león se levantó, se frotó contra su pecho. Ese gesto bastaba para reiniciar el alma. Pero Rex no estaba. Lo buscó por la propiedad. Lo encontró cerca del depósito, masticando algo. Cuando Carlos se acercó, Rex lo miró. Sus ojos ya no eran los de un perro perdido. Eran los de una bestia envenenada por el rencor. ¿Qué traes ahí, chico? Rex gruñó. Un sonido corto, seco. Carlos retrocedió con cuidado. Horas después, al caer la tarde, se sentó en su vieja mecedora con un vaso de limonada. El ventilador giraba lento, unos metros. Thor dormía. No se veía a Rex por ningún lado, hasta que lo escuchó. Un crujido, un golpe de patas, un gruñido salvaje detrás de la casa. Carlos apenas giró el rostro cuando Rex saltó desde la sombra directo a su cuello. El vaso cayó. La silla se volcó. Carlos alzó el brazo, pero los colmillos del pitbull ya estaban clavados en su antebrazo. El dolor fue insoportable. Rex sacudía la cabeza con furia entrenada. Carlos gritaba. Cayó al suelo. El perro se lanzó a su pecho, apuntaba al cuello. Y entonces, el rugido. Un rugido que partió el aire en dos, que hizo callar a los pájaros, que congeló el mundo por un instante. Thor bajó como un rayo. Sus patas tronaban la tierra. Saltó y golpeó a Rex con una fuerza brutal, lanzándolo por los aires. El pitbull rodó. Intentó levantarse, pero Thor ya estaba encima. No lo mató, solo lo inmovilizó, como si dijera, si te mueves, es tu final. Carlos, sangrando, logró arrastrarse hasta el porche. Llamó a emergencias con una mano temblorosa. Mientras la ambulancia venía, Thor no se movió ni un milímetro. Su cuerpo era una barrera viva. Sus ojos, una sentencia. Cuando los paramédicos llegaron, Carlos susurró, apenas consciente. Gracias, Thor. Gracias, hijo. Carlos pasó una semana en el hospital. Pérdida de sangre, infección, puntos en el brazo, una costilla rota. Pero lo que más dolía no eran las heridas. Era pensar en lo que habría pasado si Thor no hubiera estado allí. Durante su internación, recibió mensajes de todo el país. Cartas, llamadas, dibujos de niños. Gente que había seguido su historia en redes sociales. Todos querían ayudar. Pero Carlos pedía una sola cosa. Quiero volver con él. Cuando por fin regresó, Thor lo esperaba. No corrió, no rugió, solo lo miró desde lejos. Caminó despacio. Se detuvo frente a él y se tumbó a sus pies. Carlos se arrodilló, pese al dolor. Apoyó la frente sobre su melena dorada y dijo entre lágrimas, «Me salvaste la vida otra vez. Ya no tengo dudas. No eres un animal, eres un ángel con garras». Desde ese día, todo cambió. Thor ya no era un león juguetón. Caminaba más lento, observaba más, dormía profundo. Su rol había cambiado, de cachorro rescatado a guardián del refugio. Y Carlos encontró su propósito. Sentado frente al atardecer, Carlos escribió una frase en su cuaderno viejo. Si un león puede amar, entonces nadie está perdido. Con ayuda de voluntarios y donaciones, nació oficialmente el Refugio Thor, santuario de almas heridas. No era un zoológico, ni una atracción. Era un hogar real para animales olvidados y personas rotas. Llegaron caballos ciegos, perros mutilados, gatos rescatados de incendios. También llegaron niños con cáncer, veteranos de guerra, adultos mayores solos. Todos buscaban lo mismo, un poco de paz. Y en el centro, Thor, el león majestuoso, silencioso, que no necesitaba hacer nada más que estar. Se acercaba a cada nuevo visitante, los miraba profundo y se recostaba a su lado. Carlos lo explicaba así. Él no cura con medicina, cura con presencia, con silencio, con esa energía que solo los que han sufrido pueden ofrecer. El tiempo pasó, y Thor, a los 15 años, comenzó a apagarse. Un día Carlos lo encontró dormido bajo la higuera que había plantado años atrás. Se sentó a su lado, lo acarició y le susurró, «Si ya te quieres ir, puedes hacerlo. No te detengas por mí. Solo quiero que sepas que me salvaste más de una vez. Gracias por ser mi familia». Thor abrió los ojos una última vez, apoyó el hocico en su pierna y cerró los ojos.
para siempre. El refugio entero guardó silencio. Ni los árboles se movían, ni el viento. Carlos no lloró, porque lo que habían construido juntos iba a vivir para siempre. Hay vínculos que no necesitan palabras. Hay heridas que solo otro corazón herido puede entender. Y hay milagros que a veces vienen con melena y garras.